¿Saben qué? Les voy a contar algo sobre mí. Yo escucho música en cassettes. Sí, en serio. Tengo un montón de cintas diferentes, desde Eduardo Gatti hasta los Red Hot Chili Peppers. Sí, sí, ya sé lo que están pensando, pero no lo hago para creerme vintage, hipster, único y diferente, ni nada de eso. Bueno, tal vez solo un poco. Ya. Todo esto comenzó hace aproximadamente un año atrás, mientras estaba hurgando entre los cajones de mis padres y encontré un montón de cassettes antiguos con nombres que jamás había escuchado. Congreso, Ensamble, Kenny G, U2, Genesis y muchos más. Enseguida supe de quién eran y sentí que como todo un arqueólogo había desenterrado los vestigios de la personalidad, la esencia y los gustos de alguien que vivió años atrás. Y por supuesto, enseguida quise saber más. Mi padre no suele hablar mucho de su juventud. Son pocas las cosas que sé al respecto. Por eso, este hallazgo disparó mi curiosidad y me decidí a escuchar esas cintas, a ver qué podría encontrar. Lo primero que hice fue sacar todas las cintas en buen estado de ese cajón, examinarlas y dividirlas en tres categorías. Las que no llaman mi atención o directamente no se pueden escuchar, las que escucharé algún día y las que tengo que escuchar sí o sí. Como es de esperar, el primer grupo volvió directo al cajón. El segundo se fue a la parte trasera de mi closet. Y el tercero se quedó en el frente, listo para ser escuchado. Al cabo de unos días, conseguí lo que se convertiría en una de mis posesiones más valiosas. Mi primer Walkman. Junto a mis primeras cintas. ABBA Gold, Red Hot Chili Peppers, Greatest Hits y El legado de Soda Stereo. Durante ese tiempo recibí muchas sorpresas. A mi padre le gustaba Mecano. Charly García, Silvio Rodríguez y Eduardo Gatti eran su tipo de música preferido. Y estaba loco por Congreso. Más encima escuchaba grupos geniales, como The Police. También descubrí que su amigo Leoncio le prestó una cantidad enorme de cintas que nunca le devolvió. Mi comprensión de la persona que era mi padre iba creciendo más y más. Ya no lo veía como un adulto y ya. Ahora era un joven como yo, que, que se convirtió en un adulto. Comenzaba a gustarme más y más el formato. ABBA se convirtió en uno de mis grupos favoritos. La música que tenía mi padre era bastante buena. Y ya no me molestaba no poder saltar una canción o ponerla desde el principio, sin tener que rebobinarla. Sin darme cuenta, me volví un fan de las cintas. Comencé a buscar tiendas cada vez que tenía la oportunidad, y mis tardes se convirtieron en búsquedas por Marketplace en busca de alguna cinta en particular. Llegó un punto en el que la colección de mi padre se convirtió en la mía propia. Y un día, vagando por el centro, logré conseguir mi primera radiocassette. Así, comencé a grabar mis primeros mix, Exchange Mix, canciones buenas y mi cinta de K-12 y When We All Fall Asleep de Billie Eilish. Bueno, al cabo de un tiempo más, también conseguí mi segundo Walkman. Y este tenía lo que siempre había querido. Una pincita para amarrarlo a mi pantalón. Sí, sé que no suena como mucho, pero no se imaginan lo que es tener esta cosa metida en tu pantalón mientras caminas. Hoy en día ya soy todo un tape hunter. He sido capaz de hacerme con una copia de Eddie Brickell and the New Bohemians,
Nick Cave and the Backseats y un cassette de Blondie, que me tomó meses y meses poder encontrar. Pero bueno, ya lo conseguí y estoy muy feliz y orgulloso de ello. Y como es de esperar, siempre que voy camino al colegio, me voy escuchando música. De vez en cuando, grabo cintas para mis amigos. Hay una copia de Change Mix en Estados Unidos y dos versiones de canciones buenas en Nueva Zelanda. Y bueno, desde que escucho música en cassettes, ya nunca salgo de mi casa sin un lápiz Bic. Siempre me ha llamado la atención lo antiguo. Me encanta la magia de lo analógico. Y amo escuchar mis cintas en mi Walkman y radio. Pero lo más importante de todo esto es que me ha permitido aprender más sobre mi padre. Así que este video va dedicado a ti. Feliz cumpleaños, Lalito.